Viajes misioneros. La historia de Pablo. La vida de Pablo cambió por completo cuando Dios le habló mientras iba a Damasco. Tú puedes leer la historia completa en otro libro de esta serie llamado Un milagro en el camino. Incluso fue cambiando su nombre de Saulo a Pablo. Dios envió a Pablo a que viajara hacia muchos lugares interesantes para predicar las buenas nuevas del Evangelio. Pablo viajó por toda la isla de Chipre con su amigo Bernabé y su ayudante Marcos. Allí Pablo predicó el Evangelio y aunque había oposición, el gobernador creyó en Jesús. En Listra, Pablo y Bernabé conocieron a un hombre que nunca había podido caminar. El pobre hombre escuchaba atentamente a Pablo. Al verlo, Pablo supo que este hombre tenía fe para ser sanado. Entonces le dijo: «Levántate derecho sobre tus pies». De inmediato el hombre saltó y comenzó a caminar. Los de la multitud que miraban quedaron muy impresionados. Tuvieron la insensatez de pensar que Pablo y Bernabé eran dioses y quisieron adorarles. Esto entristeció mucho a Pablo y Bernabé y dijeron: «¿Por qué hacen esto? Solo somos hombres como ustedes. No nos adoren a nosotros, adoren al Dios viviente, quien creó los cielos y la tierra, y quien les da todo lo que necesitan». Muy pronto la actitud de la multitud cambió, y comenzaron a tirar piedras a Pablo. Lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero con la ayuda de unos amigos, Pablo se levantó y volvió a Listra. Silas acompañó a Pablo en su próximo viaje. El joven Timoteo también fue con ellos. Iban de ciudad en ciudad, estableciendo iglesias y enseñando a la gente. Fueron guiados por el Espíritu Santo. Él no dejó que ellos fueran hacia el norte de Bitinia. Por lo tanto, Pablo y sus compañeros fueron al puerto de Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión. Vio a un hombre de Macedonia que estaba de pie rogándole: «Pase a Macedonia y ayúdanos». De inmediato, Pablo y sus amigos se prepararon para navegar por el mar hacia Macedonia, en Europa. Creían que Dios quisiera que ellos predicaran allí el Evangelio. Pasaron en Filipos durante varios días. Un día de reposo, salieron de la ciudad y fueron junto al río, donde muchas mujeres se reunían para orar. Pablo les predicó la palabra de Dios. Lidia era una mujer que vendía hermosas telas de púrpura. Ella conocía las enseñanzas de la palabra de Dios. En aquel día, Dios abrió el corazón de Lidia para recibir el mensaje de Pablo, y ella fue convertida en una verdadera creyente. Lidia y su familia fueron bautizados. Ella invitó a Pablo y sus amigos a quedarse en su casa. Un día, cuando iban a una reunión de oración, Pablo se encontró con una muchacha esclava. Ella tenía un espíritu malo de adivinación que la hacía predecir el futuro. Sus dueños ganaron mucho dinero con ella. La muchacha seguía a Pablo gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación». Finalmente, Pablo se volvió y le ordenó al espíritu malo que saliera de ella. El espíritu salió de ella en ese instante. Ella ya no podía predecir el futuro. Sus dueños estaban muy enojados. Agarraron a Pablo y a Silas
y los arrastraron a la plaza del mercado. Los llevaron ante los jueces y los acusaron de causar problemas en la ciudad. Les sacaron la ropa, los azotaron y los echaron en la cárcel. Le dijeron al carcelero que los vigilara con mucho cuidado. Por tanto, él llevó a los prisioneros al calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo. A medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando alabanzas a Dios en el calabozo. Los otros prisioneros los escuchaban. De repente, un violento terremoto sacudió los cimientos de la cárcel. Se abrieron las puertas y se soltaron todas las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas. Temió tanto que sus prisioneros hubieran escapado que tomó su espada y estuvo a punto de matarse. Justo a tiempo, Pablo exclamó: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». El carcelero pidió luz y corrió adentro a Pablo y Silas. Los sacó de la celda y les hizo una pregunta muy importante. «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?», les preguntó. «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo», le respondió Pablo. Entonces Pablo y Silas explicaron al carcelero y a toda su familia las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Todos creyeron y fueron bautizados. ¡Qué felices estaban! El carcelero lavó las heridas de Pablo y Silas y les preparó una comida. Al día siguiente, los jueces enviaron alguaciles para soltar a Pablo y Silas. «Pueden marcharse», les dijeron. Pablo les dijo: «De ninguna manera, nosotros somos ciudadanos romanos y nos han azotado y arrojado a la cárcel sin sentencia judicial. Que vengan los jueces mismos a sacarnos de la cárcel». Los jueces se avergonzaron mucho cuando se enteraron de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Se apresuraron para sacarlos de la cárcel y les pidieron amablemente que dejaran la ciudad. Antes de irse a Filipos, Pablo y Silas visitaron la casa de Lidia, donde una vez más se encontraron con los creyentes. Pablo se encaminó hacia la gran ciudad de Atenas. Se molestó mucho al ver a tanta gente adorar ídolos. Todos los días Pablo debatía con los religiosos en la sinagoga y en la plaza del mercado con cualquiera que estuviera allí. Les agradaba a los hombres educados de Atenas discutir sobre nuevas ideas y les interesaba escuchar lo que decía Pablo. Entonces Pablo, de pie en el lugar de reunión, les contó sobre el gran Dios, quien había creado los cielos y la tierra, y quien cuida de todas las personas. Les advirtió que Dios manda que todos se arrepientan de sus pecados y que Dios juzgará al mundo con justicia. Pablo les dijo que Jesucristo había resucitado de los muertos. Algunos de los oyentes se burlaban, pero otros querían oír más de lo que contaba. Unos pocos creyeron de verdad el mensaje del Evangelio que Pablo predicaba. De Atenas, Pablo fue a Corinto. Allí se quedó con Priscila y Aquila. Ellos eran fabricantes de tiendas como Pablo. Entonces, trabajó con ellos en su oficio. Cada día de reposo, Pablo iba a la sinagoga para discutir con los judíos y griegos sobre el Evangelio de Jesucristo. Fielmente predicaba que Jesús era realmente el Cristo,
pero los judíos no le creían. De ahí en adelante, Pablo no fue más a la sinagoga, sino predicaba en la casa de al lado. Unas familias enteras escucharon la palabra de Dios allí, creían y eran bautizadas. Una noche Dios le habló a Pablo en su sueño. El Señor le dijo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces Pablo permaneció en Corinto por un año y medio, enseñando la palabra de Dios. Pablo predicó en muchos pueblos y ciudades. En algunos lugares fue bien recibido y la iglesia crecía y prosperaba. En otros lugares la gente no estaba de acuerdo con el mensaje que él predicaba y le causaba problemas. Pablo y sus compañeros se quedaron una semana en el puerto de Troas. La noche antes de su partida, Pablo predicó al grupo en el cuarto de un tercer piso. Un joven llamado Eutico estaba sentado en la ventana escuchando la predicación. Pablo tenía tanto que decir a la gente antes de partir que habló hasta la medianoche. Eutico estaba rendido de sueño. Se durmió profundamente y cayó al suelo por la ventana del tercer piso. Lo levantaron muerto. Pablo bajó y se arrojó sobre el joven abrazándolo. Dijo: no se alarmen, pues está vivo. Subieron de nuevo y luego compartieron el pan y conversaron hasta el alba. Cuando Pablo tuvo que partir, Eutico volvió a su casa sano y salvo. Pablo regresó a Jerusalén, donde la iglesia lo recibió con amor. Pero al poco tiempo, Pablo se vio de nuevo en problemas. Una vez más fue encarcelado. Unos hombres malos se confabularon para matar a Pablo. Sin embargo, su joven sobrino oyó sobre este complot y advirtió a Pablo. El comandante de la cárcel mandó trasladar a Pablo de Jerusalén a Cesarea durante la noche para evitar que lo atacaran. Pablo contó su historia a un oficial tras otro. Félix, el gobernador, escuchó por un tiempo, pero tenía miedo en encargarse del asunto. Le dijo a Pablo: cuando tenga oportunidad te llamaré, pero no lo hizo nunca. Festo, su sucesor, discutió el asunto con el rey Agripa. Pablo también discutió con ellos, pero finalmente tomaron una decisión. Pablo debía ir a Roma, donde el mismo César se encargaría del tema. Entonces, Pablo se embarcó hacia Roma bajo la custodia de un centurión romano llamado Julio. El barco llegó a la costa de Sidón y le permitieron a Pablo visitar a sus amigos. La ruta los llevó al norte de Chipre. Al llegar a Mira, en Asia, cambiaron su barco. Avanzaban lentamente con mucha dificultad, porque el viento los desviaba de la ruta. El viaje se estaba tornando cada vez más peligroso. En buenos puertos, en la isla de Creta, Pablo le advirtió a Julio: veo que este viaje va a terminar siendo una catástrofe. Debemos quedarnos aquí. Pero Julio no prestó atención al consejo de Pablo y tomó la decisión de seguir navegando. En medio del mar Adriático se desató una gran tempestad. El barco no podía avanzar.
Los sacudían los vientos huracanados. Tuvieron que alzar del agua el bote salvavidas para evitar que se destrozara. Los vientos azotaban al barco de tal manera que los marineros comenzaron a arrojar el cargamento por la borda para alivianar el peso. Al tercer día arrojaron parte de los aparejos del barco. La tempestad era tan violenta, de modo que todos los marineros perdieron las esperanzas de salvarse. Pablo les recordó su consejo en el puerto seguro de Creta, pero les dijo: «Anímense, ninguno de nosotros perderá la vida, solo se destruirá el barco». Un ángel del Señor me habló anoche y me dijo que salvarían sus vidas todos los del barco. Tengo fe en Dios que será así como me dijo. Después de 14 noches en el mar abierto, los marineros notaron que se estaban acercando a tierra. Echaron la sonda y, de hecho, el mar era cada vez menos profundo. Ahora se corrió el peligro de que el barco se destrozara contra las rocas. Los marineros echaron 4 anclas por la popa y oraban para que se hiciese de día. Pensaron en huir del barco y a tal fin intentaron echar el bote de salvavidas al mar. Mientras tanto, aparentaban como que estaban trabajando con las anclas. Pablo enfrentó valientemente a los soldados. Les dijo: «A menos que estos hombres permanezcan en el barco, no nos salvaremos». Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y salvavidas y lo echaron al mar. Antes del anochecer, Pablo les insistió a todos que comieran algo. Tomó pan y dio gracias a Dios. Al verlo, los otros cobraron ánimo e hicieron lo mismo. Al llegar a tierra, se enteraron de que la isla se llamaba Malta. Los habitantes de la isla los trataron muy amablemente. Encendieron una enorme fogata en la costa para abrigarse del frío y de la lluvia. Pablo juntó unas ramas secas y al echarlas al fuego apareció una víbora y se le prendió en la mano. Los isleños pensaron que era una señal de que Pablo era un hombre malo. Pablo se sacudió la víbora y la arrojó al fuego. Al ver que no le produjo ningún daño, cambiaron de parecer y pensaron que Pablo era un dios. El oficial principal de Malta cuidó bien a Pablo y su grupo. Después de que Pablo orara a Dios por ellos, se sanaron muchos enfermos que padecían diversas afecciones. Entre ellos fue el padre del oficial principal. Después de 3 meses, otro barco estaba listo para zarpar hacia Italia. Finalmente, Pablo llegó a la ciudad de Roma. Se quedó allí como prisionero, pero le permitían vivir aparte en una casa bajo la custodia de un soldado. Pablo predicó abiertamente en Roma y algunos de los que oían el Evangelio creyeron en el Señor Jesucristo. Durante los años, Pablo pudo predicar y enseñar sobre Jesús en la casa en la que estaba prisionero. El mismo evangelio que predicaba Pablo se continúa predicando hasta hoy en día. Es más, aún sigue cambiando la vida de las personas. En algunos lugares de este mundo todavía necesitan oír las buenas nuevas sobre Jesús. Se necesita que los misioneros como Pablo cuenten cómo Dios amaba tanto al mundo que entregó a su único Hijo para que muriera en la cruz por nuestros pecados. Quienes lo creen
por medio de la gracia de Dios, tendrán vida eterna.